incluso yo queriendo comer 3 veces al día y con toda la disposición de trabajar por eso, hay países en este momento donde no se puede. Debería cambiar la forma en la que se está enseñando. O sea, enseñar cosas reales y quitar el relleno. O sea, si tú quitas el relleno de la universidad, tú no tienes por qué pasar 5 años estudiando una carrera. Claro. También juega mucho las decisiones que yo tomo para el estilo de vida que quiero. Para mí, para mis hijos, para mis nietos y para los hijos de mis nietos y los hijos de sus hijos. Cualquier persona que piense todo el tiempo a corto plazo tiene una mentalidad pobre, aunque tenga dinero. Hey, Joey, tú me dijiste que tenías por ahí un video sobre un temita como interesante. Yo lo escuché y sí me parece como algo, es bastante polémico porque siempre he escuchado opiniones en contra, a favor y tal. Pero muéstranos ahí que el videíto, o ponlo a sonar, mejor dicho. Yo lo voy a poner a sonar. Le voy a decir, esto fue es un reel creado por una creadora de contenido colombiana y yo la sigo hace ya un tiempo. Una amiga me compartió este reel. Es esa amiga con la que uno se está compartiendo reel todo el día y eso tiene un bombardeo de reel para aquí y para allá. Y entre Sí. esos me mandó esta mañana. Y bueno, me dejó como con bastantes ideas ahí alrededor de la mente y yo dije, voy a traerlo al podcast. Te lo voy a poner. ¿Tienes mentalidad de pobre o solo vives en un país en el que se necesitan 5 generaciones o más para salir de la pobreza? En un mundo en el que el 1% más rico es dueño del 43% de la riqueza global y en el que se ha encontrado que aún el mayor predictor de la posición económica en la que vas a morir es la posición económica en la que naciste. Michael Sandel, el profesor de filosofía que dicta la clase más popular de la historia de Harvard, quien literalmente llena teatros con sus clases, dice que es un error pensar que la pobreza es cuestión de mentalidad, como decir que todo se trata de esfuerzo y trabajo duro. Porque lo único que esto hace es aumentar la desigualdad, porque ahora ya no solo no tienes dinero, sino que también te quitan la estima social, diciéndote que es tu culpa ser pobre, desconociendo todos los factores estructurales que te dificultan salir adelante y humillándote de paso. Lo que él decía es que deberíamos repensar esta idea de que el éxito es solo cuestión de trabajo duro y esfuerzo. Darnos cuenta de que vivimos en un sistema diseñado para que el camino sea mucho más fácil para unos, mientras que es casi imposible para otros. Recordar que ninguno de nosotros escogió la suerte con la que nació. Y así ser más empáticos y compasivos con los que no tuvieron tan buena suerte. Y pensar en cómo hacer un mundo en el que tener una vida digna no sea cuestión de suerte, sino que sea una posibilidad para todos. ¿Qué piensas tú? ¿Quieres más videos con ese tipo de conceptos? Déjame un comentario. ¿Tienes mentalidad? Está fuerte, o sea, es una posición polémica bastante. O sea, es un tema polémico que incluso yo lo he visto por ahí en diferentes podcasts también, donde hay gente que toma una posición y dice, sí, existe o no, no existe. Pero yo creo que la Pero pregunta ¿existe es o no existe eso. qué? O sea, ¿existe Exactamente. realmente la mentalidad de pobreza? O sea, ¿realmente eso existe como tal? O sea, a ver, ¿Tú qué piensas? yo pienso que mentalidad de pobreza o también conocida como mentalidad de escasez, que creo que es un poco más acertado, porque hablar de mentalidad de pobreza, ¿qué es una mente pobre? ¿Qué? ¿Una mente limitada? ¿Una mente poco educada? ¿Qué es una mente pobre? O sea, o s- de pronto yo lo que creo es que de pronto no existe o sea, como que puede que sí existe una mentalidad de pobreza, pero no es esa mentalidad que te va a condicionar a que seas pobre. Lo Ok, veo más como vamos por ahí. la psicología de la escasez, como que, o sea, psicológicamente estás como seteado en tu mente para la escasez. Un ejemplo, si tú le colocas la misma cantidad de dinero a dos personas, una que tenga una mentalidad un poco más estratégica, con una educación financiera y tal, a una persona que no tenga eso, seguramente la que no lo tiene, lo va a o sea, su mentalidad y el entorno en el que ha vivido, va a gastarse el dinero de una forma distinta al otro. Sí, eso es ¿Sí? claro. Entonces yo pienso que sí el entorno te influye en la mentalidad que tú vas creando, porque, o sea, si todo el tiempo estás rodeado de pobreza, de escasez, de limitaciones, tú vas a ir creciendo con eso. Ahora, va a llegar un punto en el que tú vas a ser consciente de eso y tú tienes que encontrar la forma de decidir si tú quieres seguir así Ok. o no quieres seguir así. Ahora,
Ahí empieza a haber como que un cambio en la forma en la que tú percibes lo que te rodea. Y dices, ok, definitivamente yo no tengo las mismas oportunidades que otra persona. Nací en un hogar pobre, en una familia sin dinero. Que no es culpa Que no es de culpa de nadie nadie. nacer donde nace, porque nadie tiene el poder de elegirlo. Correcto. Simplemente naces. Sí, Y eso es claro. naciste en un barrio con limitaciones, con pobreza, tus padres no tienen el dinero suficiente para darte lo que de pronto quisieran darte. Es real, puede que eso sea así. Y eso es una realidad, eso es realmente... Padres o incluso contexto o país, porque también hay que hablar de algo que se llama necesidades básicas. Y Sí, dentro de las necesidades básicas, a pesar de que parezca algo tal vez para muchos una noticia de repentina, o tal vez muchos están un tanto encapsulados en su propia realidad que no alcanzan a dimensionar la realidad de otro, no todo el mundo tiene acceso a educación, no todo el mundo tiene acceso a 3 comidas al día. o una educación de calidad, ¿no? Incluso, y tal vez esto es más adelante en la conversación, pero incluso yo queriendo comer 3 veces al día y con toda la disposición de trabajar por eso, hay países en este momento donde no se puede. Sí, Y eso no- y Colombia puede que... y Y Colombia es uno de es esos uno de países. esos Hay ejemplos. regiones en Colombia donde hay demasiada Colombia es uno pobreza. de esos Hay ejemplos. gente que desayuna pero no come. Y Exacto. como dices tú, esas personas no tienen, o sea, esas personas no tienen la culpa de haber nacido en ese entorno, de haber nacido en un entorno donde hay esa condición, esa pobreza. ¿Ya? Una de las cualidades de una mente con una psicología de escasez o con una mente de escasez es que él piensa a corto plazo, porque siempre está ahí como que no hay. La persona que de pronto no tiene para comer y sabe que muy probablemente mañana no tiene, él no está pensando en largo plazo. No. Él está pensando en resolver la necesidad que tiene hoy, porque Y hoy no, tiene hambre. y Hoy, no puede colocar sus preocupaciones a muy sí, largo claro, o plazo. sea, es muy difícil pedirle a una persona que, por ejemplo, te pongo un hombre, cabeza de familia, tiene su esposa, sus hijos y es un hombre responsable, pero tiene escasez, o sea, no tiene recursos, no tiene oportunidades, aunque está todo el día trabajando. Si tú le das o él consigue 100.000 pesos colombianos o ¿qué? Que son 100.000 pesos colombianos, son 50 no, Menos, $25 por ahí. $25 tal vez. $25. O sea, él no va a pensar con esos $25 en invertir en algo para que No, le... cuando, No, cuando no ha comido hoy, él va a comprar la comida de sus hijos el día de hoy y obviamente. ojalá que le alcance para el día siguiente. ¿Ya? Entonces, esa psicología de escasez, esa mentalidad, yo pienso que sí existe y que es creada por el entorno, Estás por el condicionado entorno que te rodea. a eso. ¿Ya? Pero creo que tenemos que tener o sea, todos, no creo que la persona que viven en esas condiciones no entiendan que "Hey, soy pobre, tengo escasez, mi familia no tiene recursos". O cuando eres joven, hey, te pongo el ejemplo. Tú en algún momento de tu familia, yo que conozco tu historia, tú te diste cuenta, mis papás pueden pagarme la universidad, ¿hay con qué? Tú llegaste a esa conclusión. No, no, ¿A qué conclusión llegaste? no hay, No hay. no hay, A mí me pasó lo mismo. no hay. Mi papá se sentó conmigo y me dijo, ¿sabes una cosa? Yo quiero darte, quisiera darte estudios, quisiera darte todo eso que tú sé que te mereces porque has sido buen estudiante, pero yo económicamente no lo puedo hacer. Mi papá me dijo eso, se sentó conmigo, yo tenía como 17, 18 años saliendo del colegio, ¿ves? Y me dijo eso. Y yo en ese momento entendí, yo dije, ok, no hay, No hay. no hay. En ese momento yo entendí que no había. Que es la realidad de muchos. Y sentí la incertidumbre. Es la en realidad de la ah, gran mayoría, Sí, realmente. hasta ese momento, ¿no? Y muchos de mis compañeros también que salieron del colegio. Sí. Ahora, puede alguien estar escuchando acá que se graduó de un mejor colegio, que incluso antes de graduarse ya tenía resuelto qué iba a hacer después, ya estaba matriculado. Claro. Él no tiene la culpa de haber nacido en un hogar Tampoco lo donde tiene. sus papás tenían con qué. Así Y- que yo no lo puedo y señalar por ahí eso. hay un paréntesis que quiero hacer, y es precisamente ese. Yo no puedo señalar al otro por las condiciones en las que también nació, o sea, eso es ni de mí para ti, si yo tengo todas las posibilidades del mundo para estudiar y tú no, yo no tengo la culpa de tenerlas, así como tú tampoco tienes la culpa de no tenerlas. Entonces, ni tú me puedes señalar a mí, ni yo te puedo señalar a ti.
Sí, exacto, pero al final es un tema que genera muchas pasiones. Claro. Y mucha gente lo Es utiliza que es lógico, es que es lógico. precisamente para eso, porque si no, no existieran ¿cómo se llama? Tendencias políticas donde fomentan Claro. precisamente la lucha de que el rico es malo y el pobre es bueno. ¿Ya? Que me parece estúpido. Malo. O sea, Parece estúpido. Aquí tenemos que pelear por lo que te dije. Necesitamos o sea, necesitamos un sistema que realmente cubra las necesidades básicas de todo ser humano y pueda ser una garantía. Y hablamos acá de acceso a educación, salud y comida, y nutrición, y tener y contar con eso. Mientras nosotros podamos tener un sistema así, utópicamente, y lo voy a decir utópicamente porque lastimosamente creo que no se ha llegado a eso, y a pesar de que muchas intenciones puedan ser buenas, creo que algunos gobiernos tratando de llegar a eso ha sido resultados catastróficos un poco. O sea, es que sí. Pero a lo que quiero ir es lo siguiente, o sea, si estamos allí y utópicamente todos estamos en esas condiciones, también juega mucho las decisiones que yo tomo para el estilo de vida que quiero, para mí, para mis hijos, para mis nietos y para los hijos de mis nietos y los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque si bien lo sale en el contenido, te puede tomar hasta 5 generaciones, tal vez llevar una familia desde un estado, desde una clase media hasta una clase alta. Ojalá tú seas la quinta. Ojalá tú seas la quinta. Qué bacano si eres la quinta. Pero si tú eres la primera, ¿qué decisiones vas a tomar? Entonces, los hijos, o sea, mis hijos que no han nacido, van sobre mis hombros. Y ellos no tienen la culpa. Y yo le decía en la respuesta que le mandé a mi amiga con respecto a esto y las decisiones que uno toma. O sea, bueno, yo lo dije con palabras más castizas. Y aquí no lo voy a decir. Tírala. ¿Con qué Yo palabra yo le dije a ella, la mierda que comió mi papá, yo no me la comí. Porque él hizo ese sacrificio. Porque Y la se mierda esforzó. que yo me he comido, no la van a comer mis hijos. Porque esa es la línea en la que nosotros estamos caminando. Y mis hijos no tienen la culpa, así como yo no tampoco tengo la culpa, pero trabajamos con la intención de tener mayores oportunidades para las generaciones venideras. Entonces yo no puedo sentarme a criticar el resultado de la quinta generación de otra familia si yo soy el primero y no puedo sentarme aquí a decir, "Oh, es que ellos están mejor". Ey, o sea, No, están ellos mejor son- porque alguien tomó decisiones en el pasado para que Seguramente. estuviesen allí. Sí, Y ellos- si tú eres el que tiene que tomar las decisiones porque eres el primero en tu familia que quiere hacer algo diferente o buscar un resultado diferente, a pesar de las limitaciones en las que estamos, que es más difícil querer cambiar el sistema que pelear dentro del sistema. Para mí es más fácil pelear dentro del sistema para lo poder que lograr pasa, lo que lo que quiero. pasa, y lo hablamos hace mucho tiempo. ¿Cuál es el sistema que hay que cambiar primero? El sistema de creencias Sistema de personales. creencias Lo personales. que No, tú y es crees. que yo no puedo cambiar, yo solamente puedo cambiar Ahora se vuelve. o controlar lo mío, no se lo vuelve- externo. Pareciera ser un poquito injusto decir, pero cambia tu mentalidad y logrará muchas cosas. O sea, no es solamente un cambio de mentalidad porque sería injusto decirle a una persona que tiene hambre, claro. decirle, cambia tu forma de pensar. Sí, no, eso Deberías es- cambiar tu no, manera de eso es actuar y tonto, de eso es pensar. tonto, eso es O sea, tonto. eso es injusto. Eso es tonto, es Decirle a injusto. una persona que tiene hambre, que tiene escasez, que tiene Es pobreza. que esa persona no tiene la salirle con oportunidad eso. de pensar Sí. en otras cosas. Por eso te decía, o sea, si las necesidades de todos estuviesen cubiertas hasta ahí, pues Pero sí creo yo de que, A partir de que eso, pero- se puede hacer un trabajo de despertar esa conciencia en las personas, al mismo tiempo que se ayudan a las personas. claro. Porque no que es puedes un tú objetivo. estar diciendo como que piensa diferente, pero esa persona tiene hambre. O sea, tú tienes hambre y tú lo que piensas es en Hay comer. que resolver, es un inconveniente que habría que resolver primero. Sí, claro. Entonces, si bien el gobierno, el país y todo eso, pues debería generar las condiciones para que todo el mundo tenga el acceso a la oportunidad, como de pronto lo dice Bukele en su país. No quiero meterme como en política porque creo que eso sería como, no me parece que A pesar de ser un sí caso toca, pero él político decía y algo como económico, que, porque es un tema o de sea, conversación que todo el mundo fluye tenga allí. el acceso a la oportunidad, pero las decisiones cada quien las va a tomar. Porque al final, si tú tienes universidad gratis, transporte, todo lo que necesitas para estudiar lo tienes a la mano, lo tienes listo, igual que yo y que el resto, tienes todo. Pero muy probablemente el 95% de las personas que salgan y que hayan estudiado con todas esas oportunidades a la mano y por igual, no van a ser
no van a ser los ricos de su familia. Claro. ¿Por qué? Porque ya, o sea, entonces ahí sí entra el hecho de trabajar en lo que tú crees, en Claro. lo que tú crees. Hay personas que tienen sí mentalidad de escasez y de En corto lo que tú plazo. crees y quieres. Lo que quieres y quieres. ¿Cómo empiezas como a educarte? Sí, y de pronto los chicos que de pronto están en sus 20, 25, o bueno, en sus 20, que están viendo y se dieron cuenta, hey, mis papás no tienen plata para hacerlo. Y definitivamente no tenemos plata en la familia. Mi papá ni mi mamá tienen cómo darme estudios, pero yo lo quiero hacer. Entonces empieza a generar un capital humano de contactos, de hacer amigos, de ir dándote a conocer de alguna manera. Las redes sociales. Hoy en día hay gente que ha salido del anonimato, de la pobreza, de la escasez, Ujú. gracias a que empezaron con Sí. las redes. Parece, es que oportunidades siento que oportunidades no es que aparezcan, es que hay que tratar de buscarlas con mucha vehemencia, o sea, con mucha determinación. Y ahí sí creo que hay mentalidad. ¿Y cómo Y crees tú esa que una parte sí es persona, y mentalidad. cómo crees tú que una persona puede lograr eso teniendo un entorno de escasez y de pocas oportunidades? ¿Cómo entonces empezaría? Lo primero que yo le diría a alguien que quiere hacer eso es que si cree en su corazón y en su mente que esa es la decisión correcta, avance. ¿Por qué? Porque tiene que estar dispuesto a hacer mucho sacrificio. Muchísimo sacrificio. Yo creo y me gusta esa explicación que hace la chica del tema de las 5 generaciones, porque si vemos desde las 5 generaciones y tenemos en cuenta que esta es la primera, hey, este man es el que tiene que tomar las decisiones más duras. Sí, claro. Y esta es probablemente la realidad de la gran mayoría de personas a las que les podemos estar hablando. Entonces, tú tienes que estar dispuesto a tomar las decisiones más duras. Y te voy a dar ciertas, digamos, escenarios o más bien decisiones que las personas que se encuentran en esta decisión, en esta posición, toman, que son completamente dañinas para lo que dicen querer. Si yo, y esto puede ser muy polémico, pero es cierto, si yo quiero que mi familia dentro de 5 generaciones esté en otra posición socioeconómica y soy la persona que tiene que tomar las decisiones más duras y estoy dándome cuenta que no hay acceso tal vez a educación superior en mi casa, pero me acabo de graduar del colegio y estoy entre si salgo a trabajar o no sé, o hago otra cosa, hay muchos por lo menos que toman decisiones, por ejemplo, son personas que prefieren quedarse medio día, más de medio día sin hacer nada y pensando en qué hacer. Y después de eso, eh, Están desocupados. están desocupados. Entonces descansan en la mañana, no, duermen en la mañana y descansan en la tarde. No, pero ya eso es una actitud Una actitud, de claro, flojera, de de flojera. pereza. Entonces allí también yo creo que hay mucha gente queriendo cosas que no está dispuesta realmente a buscarlas. Y a partir de allí, y es algo que pasa mucho en las personas por lo menos que tienen poco acceso a la educación, y esta es la parte polémica, ¿cómo si yo estoy viendo que la entrada de comida que hay en la casa da para 4 bocas? Voy a hacerme otras 4 bocas más en 2 años con, con 2 mujeres diferentes. Precisamente es eso, o sea, es esa mentalidad de corto plazo. No, O sea, es que posible. no se van tomando decisiones a largo plazo. Y esa mentalidad de corto plazo, por eso es que el político te compra el voto, te da plata, te da No, es materiales. aprovechado. Claro, porque él sabe que le está resolviendo a la persona algo que necesita Sí, en ya. el cortoplacismo. ¿Por qué? Porque sabe que la persona tiene ese nivel de corto plazo, no está Claro, pensando a futuro, no está pensando claro. en su ciudad, en su municipio, en su país, de si esa persona sí o no, si esa persona sí es correcta o no es correcta. No está pensando en largo plazo, está pensando en corto plazo. Entonces, precisamente esa es la cualidad principal de alguien con una mentalidad de pobreza. Mejor dicho, cualquier persona que piense todo el tiempo a corto plazo tiene una mentalidad pobre, aunque tenga dinero. Eso sí es una buena definición de ¿Ya? mentalidad de pobreza. Claro, porque el que esté aquí no necesariamente hizo todos los sacrificios de Lo todos que los de pasa acá. es que Ya él está sobre los hombros tú pones de el la gente. ejemplo de una persona que empezó esta generación, pero es que el que está trabajando aquí,
o sea, muy pocos están trabajando hoy en día para dejarle una herencia a su quinta generación. O sea, hoy en día no. Por lo menos yo quiero que No, mis hijas tengan no, uno oportunidades, piensa en su contactos. siguiente generación. Sí, correcto. Hasta ahí, hasta ahí. Y vas inculcando el hecho de que, hey, Eso, vengan. eso, O eso. sea, tú puedes cambiar, sí, la historia, por lo menos la conversación que te dieron a ti y el discurso de escasez que te vendieron tus papás porque ese era su entorno, tú sí lo puedes cambiar con tus hijos. Claro. Tú sí puedes decirle otras cosas. Tú sí puedes decirle, no, ven acá, esto sí se puede, tú logras esto, vas a entender qué habilidades puedes enseñar y qué no, ¿ya? Claro. Para que tus hijos Que salgan adelante. y que si nos metemos allí es otro rubro más, y es que hablamos nosotros acá de acceso a educación, pero ¿y qué educación? ¿Y qué educación? Que el tema de educación, yo por lo menos tengo la posición que la universidad, o sea, debería cambiar la forma en la que se está enseñando. O sea, enseñar cosas reales y quitar el relleno. O sea, si tú quitas el relleno de la universidad, tú no tienes por qué pasar 5 años estudiando una carrera. Claro. Si le quitas todos los rellenos, cuando mucho es 2 años, y creo que hasta menos, pudieras estudiar. Y ahí mismo Completamente. monetizar eso. Monetizar, enseñar otro tipo de habilidades, Completamente. otro tipo de cosas que la gente sí necesita en la actualidad. Hoy sí Completamente. necesita en la actualidad. Por lo menos yo a mi hija no le impondría nunca algo, no le impondría o la obligaría a hacer algo. Pero hay algo que sí o sí le condicionaría y es a que aprenda por lo menos 2 cosas, inglés y a vender. Bueno, ya con eso tiene. Que aprenda una segunda lengua y que aprenda a vender. Después de eso, que ella haga lo que quiera, que ella sea lo que quiera. Porque como dice la canción de Diomedes, que si ella quiere ser zapatero, pues que sea la mejor. Si ella quiere ser, que sea la mejor, pero con esas 2 habilidades. Y Claro. creo que una tercera podría ser programación o todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que es lo que está ahora Sí. mismo. Y seguramente esto que de hoy, en inteligencia artificial, en automatización, Claro. son las bases para que dentro de 20 años, que no sabemos qué viene, o sea, se construyan cosas diferentes. O sea, porque hoy estamos hablando de IA, de robots, pero ¿qué va a pasar en 20 años? O sea, realmente eso es el pensamiento que hay que tener, porque mi hija, que tiene 6 años, va a vivir en ese mundo dentro de 20 años. Entonces, ¿qué tipo de personas yo estoy criando para ese mundo? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, Ya eso en un tema de tú puedes habilidades. cambiar la historia. Lo que quiero decir es que tú sí puedes cambiar la historia de ahí en adelante de tu familia, pero tú necesitas sí tener una transformación. Claro. ¿Ya? Nadie tiene la culpa de nacer pobre o nacer en una familia con dinero. Porque tú no naces, o sea, si tú naces en una familia con dinero, el dinero es de tu familia, de tu papá. Y tu Sí. papá te va a heredar después algo de lo que ellos construyeron. Claro. Pero si tú te acostumbraste a que te lo dieran todo, tú ese dinero lo vas a acabar y lo vas a perder. Sí, sí y no, porque además de heredar un capital económico, también estamos heredando un capital social, también estamos heredando un capital simbólico, y de pronto a partir de allí, hasta alguien con mente despilfarradora y de pobreza, aún con dinero, puede hacer dinero. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque tal vez yo no sea la persona con más ganas de hacer dinero, pero incluso por la posición en la que mis papás me pueden colocar, yo puedo generar dinero. Sí, pues, o sea, tienes el potencial, Tengo el potencial de el hacerlo. potencial de generar dinero, pero, Y son mis condiciones y son las condiciones que me o sea, entregaron mi igual, papá. Ey, y yo tengo la dicha, más no tengo la culpa. pero Si estoy ahí. pero quién va a querer hacer negocio con alguien No, eso, despilfarrador de dinero? no, eso lo hay, eso lo hay. O sea, lo que yo creo es que no podemos pretender ni señalar a otros o sea, señalar a otros no ayuda en nada a cambiar mi condición. Eso es lo que yo creo. A mí no me sirve estar pendiente de lo que tiene o no tiene otro, sino única y exclusivamente de lo que quiero, tengo y aspiro a tener yo, y las decisiones que yo puedo tomar. Y tú hablaste de habilidades, y yo te digo otras habilidades que me parece que el sistema educativo no tiene, que debería tener para que las cosas fuesen diferentes. Y hablamos de pensamiento crítico, y hablamos de cultura, y hablamos de salud.
O sea, es que Ey, eso es lo que hace falta para que la sí, gente de verdad yo tenga estoy de una acuerdo. mente diferente. Pero el punto es, o sea, el punto es que yo creo que es lo que todo el mundo como que entra en esa polémica, es, ok, todo eso está bien, todo eso sería, es lo ideal, ¿verdad? Pero cómo la persona que está rodeada de pobreza, de escasez y, no me gusta la palabra, pero de miseria, tal vez, da ese salto. Es que ese es el punto. ¿Cómo va ese salto? ¿Cómo da ese salto? Hoy en día hay gente que está trabajando con otras personas, hay fundaciones, hay tal, porque es que el gobierno, ningún gobierno va a hacer algo No, real por esas personas, no, porque porque no le incluso sirve. eh, No sirve, no, eso no le diabólicamente sirve. les conviene que Claro, esas eso no le personas sigan sirve. en esa condición, No le sirve. porque hasta en la Biblia dice, los pobres siempre estarán entre vosotros. O sea, ustedes siempre van a existir personas con pobreza, siempre con pobreza económica, con pobreza mental, que a veces creo que no van de la mano. O No sea, van de a la veces mano. creo que no, No no van van de de la la mano. mano. Por eso el ejemplo que te doy ahorita, no van de la Sí, mano. porque, o sea, también como fuiste criado, ¿verdad? Pero también, si no tienes oportunidades, cada quien va a ir como abriéndose camino. Ahora, hay personas que obviamente el entorno te lleva y te hace ver tanta pobreza, tanta falta de oportunidad, que es fácil quejarse. Es fácil hablar mal, es Yo creo que hay fácil. mucho tiempo perdiendo en eso. O sea, es Ahí se fácil, pierde mucho tiempo. pero yo es fácil. Mucho tiempo perdido O ahí. sea, es fácil quejarse. Es fácil quejarse. Yo creo que quejarse es tan fácil En esa porque condición, lo que quiero decir es en esa condición. Es fácil quejarte. O sea, imagínate tú tienes a tu esposa y a tus 3 hijos, por ejemplo. Porque entre otras cosas, las personas con menor acceso económico o oportunidades son las que más se reproducen. 4, 3, 5 hijos. ¿Ya? Hey, imagínate tus hijos diciendo, papá, tengo hambre. Y tú no sí, tienes es con qué duro. darles de comer. Porque no tienes. Porque no te salió trabajo. Porque no. Ahora, que seas trabajador o flojo, ya eso es otra cuestión. Ya, es que Ya ya, eso de además de sea pobre o eso, sea no, rico, hay flojo ya. en todas partes. No, pero es que además de eso, creo que es una combinación que no está tan lejos. No, esa es la combinación de nunca salir de ahí. Eso es Mm. casi que como caminar en arena, o sea, andar en arena movediza. Sí. Sí, vas hundiendo cada vez más. Y Pero, sabes que de esas personas creo yo que viene más el señalamiento y ahí es donde me parece que estamos. O sea, ¿cómo así? ese señalamiento de... Es que es injusto porque el otro tiene. Viene más del que está sentado sin ganas de ni siquiera hacer lo que él puede hacer. Porque a pesar de, o sea, dentro de todas las limitaciones que tenemos, y ahí te voy a responder cómo, tú dijiste cómo puede, dentro de todas esas limitaciones que uno puede tener y las condiciones en las que pueden hacer, siempre hay una forma mientras tú quieras hacerlo. Y no quiero caer en ese falso y que quieren porque quieren. No, 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 no. Sí. Ojo ahí. Pero cuando tú me dices, ¿y cómo? Ey, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Y cómo lo hice yo? ¿Tú ¿Cómo? piensas que la persona debe llegar a un punto en el que preguntar? ¿Tú crees que esas personas no se preguntan cómo salir de esa situación? Honestamente. Brother, yo lo que considero es que no se lo preguntan tan en serio como creen, Porque creen que no pueden salir porque de creen que ahí. no pueden salir Es de que ahí. ese es el seteo mental Y que el entorno les creó. bueno, y es que allí es donde hay que abrir más los ojos, porque yo creo que las personas que, o sea, yo sé que y querer y querer hacer, querer lograrlo y lograrlo son dos cosas diferentes. Vamos a decir eso. Y en la tarea de tener mayor poder adquisitivo no basta solamente el trabajo duro. Y eso también hay que tenerlo claro. O sea, por más que muchas personas se esfuercen, no es garantía de que vayan a producir dinero. Y por eso yo creo que esas son las decisiones y los O sacrificios sea, que sí, es más, cierto. o sea, que más tiene que estar dispuesto a tomar. Y por eso de ahí en donde, hey, si yo estoy haciéndome esa pregunta constantemente, ¿sabes por qué esas personas están tomándose tanto tiempo al hacerse esa pregunta, cómo salir de la situación? Y es algo que se preguntan todos los días. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque solo se quedan en la pregunta, hermano.
Yo creo yo que si, creo yo que si algún día alguien se pregunta eso y va y trata de encontrar una respuesta, así sea equívoca, si por lo menos ya lo está intentando, ya está haciendo algo diferente. Sí. Y eso no va a ser garantía de que encuentre la respuesta, pero ya no se lo está preguntando, ya está averiguando. Pero, o sea, yo creo que tienes razón. Pero aún así, para nosotros, a pesar de todo, es muy fácil decirlo desde acá. Te voy a decir por qué. Claro, claro, claro. No, yo eso también lo entiendo. En un alto porcentaje, bro, Eso lo entiendo. de las personas de las que estamos hablando no van a escuchar esto que estamos No, hablando. no, ¿Y sabes por qué? Porque no tienen un celular, no. porque no tienen internet. No, no, y mira, No, y no eso. lo tienen, no tienen acceso a eso. No, no, Y ya no. nada más, hoy en día, o sea, hoy en día una casa que no tenga internet o que no haya un smartphone, ya por ahí, ya es un índice de escasez. Sí. Porque, o sea, ahí debería haber acceso a ese tipo de cosas. Sí, no, por eso yo te decía, o sea, en una estructura utópica donde todos por lo menos tengamos acceso a educación, eh, salud, Ujú. comida. Ahora hablamos entre las necesidades básicas, también está Subsidios. subsidio, Que haya internet. dinero para O sea, que se yo no muevan. lo quiero traducir en subsidios porque creo que dentro del subsidio le estoy dando la oportunidad de decidir a la gente y la gente puede decidir mal. Pero, Y ahí, ey, yo prefiero darte la comida que darte la plata para que te la compre. Si lo que tienes es hambre. Si tú tienes hambre, yo prefiero darte la comida que la plata para que te la compre. pero es que ahí es donde vienen los sistemas. Y ahí En ese tal vez nos pensa- estamos en ese- mojando en mucho. ese pensamiento. Pero, hermano, es que, a ver, En ese pensamiento está precisamente, entonces aparecen los gobiernos paternalistas que claro, te no, dicen, no, no, eso es una... no, tú estás bien, es cuando yo tomo las decisiones por ti. Tú, es No, que lo o que sea, hay, ¿sabes qué creo yo? a ver. Que hay que generar las oportunidades para todos por igual. ¿Qué creo yo que puede ser generar oportunidades para todos por igual? Que haya un mismo sistema de enseñanza escolar para todo el mundo. Que todo el mundo tenga acceso a esa información. ¿Y qué corriges tú ahí? Que los profesores que están dando esas clases por lo menos tengan el estudio suficiente para impartir una materia. Desde ahí empiezas a cambiar. Y que lo que aprenden en un colegio público, por ejemplo, sea igual que en un colegio privado, sea el mismo sistema. Pero Sean con respóndeme profesores algo. calificados, Espérate espérate ahí, que sean con profesores calificados, que la gente tenga No, y la estamos de oportunidad. acuerdo, estamos Ok, de acuerdo. hay estamos de gente acuerdo. que tiene el dinero para llegar en carro, en su carro, al colegio, siendo un joven de 17 años, de 18 años, y tiene, porque a su papá le dieron un carro, eso está bien, no pasa nada, ¿cierto? Pero, hey, que así como ese que llegó en carro a aprender algo, el está recibiendo de pronto el transporte, tenga el acceso a la educación que necesita para salir de su situación. Pero es que el que estudia en medio de escasez no recibe la información que lo saca de ahí. No, hermano, Ni es el que, entorno, o sea, a ver, no va a salir de ahí nunca, porque sí, no le sí, conviene al sistema que sí, salga de ahí. pero, o sea, sí, pero, Ujú. y por eso yo soy tan enfático en el tema de los sacrificios y las decisiones, porque ahí hay otras condiciones Pero externas, ¿decisiones de quién? no, las decisiones mías con respecto al estilo de vida que yo quiero tener y mis hijos. Y siempre hay que hablarlo extendido porque probablemente yo, por más que quiera cambiar las condiciones de mi familia, ni siquiera voy a alcanzar a disfrutarlo. Y sabes que tengo que vivir con eso. A pesar de la decisión que tome de querer de que mis hijos estén Seguramente mejor. tú no vas a ser el rico de tu familia, No, sino tus hijos o sí, tus no, nietos. eso. Bueno, Ey, y yo tengo que vivir con eso. sí, sí. No, yo lo he pensado, por ejemplo, yo he hecho muchos contactos hoy en día que antes no hacía y que de pronto no me van a beneficiar a mí, sino a mis generaciones futuras. Espérate, y ahí quiero hacer un comentario con respecto a lo que hiciste con el tema de que no, todos con acceso a la educación. Lo que pasa es que ahí hay otros temas externos que también se involucran. Y es que, por ejemplo, las personas con mayor poder adquisitivo siempre van a tener el deseo de que si todo el mundo tiene lo mismo, yo tengo que tener algo mejor. Y a pesar de que siempre va a haber algo mejor, eso también involucra que entonces de pronto queremos rodearnos de un círculo social diferente o no queremos mezcla. O sea, ya hasta allá el control a mí no me da, hermano. O sea, yo no puedo controlar eso. Y eso no lo puedo cambiar. Y como esa es la realidad, yo nada más puedo cambiar, ey, o intentar cambiar, porque tampoco hay garantía de que lo logre.
Y eso también hay que vivir con eso, ¿sabes? O sea, tal vez tú hoy te preguntas, ¿cómo puedo cambiar la condición de mi familia? Y te entres a intentar cambiar eso y tal vez no lo cambies tanto como quisiste. Sí, No hay garantía de eso. ese Ey, es un y ahí te voy a hacer otra pregunta a lo que dijiste, porque tampoco creo que sea una buena solución y tampoco creo que es bueno estar bajo un gobierno paternalista. paternalista. Que te dé todo. O sea, no ¿Tú crees estamos que es hablando de bueno política. darle subsidio a la gente? Yo pienso, o sea, a ver, el mejor ejemplo que puedo tener de eso es lo que está haciendo en El Salvador Nayib Bukele. Ok. ¿Qué le está haciendo? Él está entregándole a los estudiantes laptops, les está dando dinero para que vayan a la universidad. El recurso, yo por lo menos cuando estudié en la universidad, por allá en el 2008, 2009, o sea, tú tenías que todos los días sacar fotocopias y a veces era un montón de fotocopia y material que necesitabas para estudiar, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, ellos están recibiendo casi que todo eso, los estudiantes. Pero si las personas tendrán que tomar sus decisiones, y el man lo dijo en esta alocución, yo no sé, él estaba diciendo eso, o sea, ustedes tienen todo aquí para estudiar, tienes todo para estudiar, tienes todo, pero las decisiones no las puedo tomar yo, lo que Sí, vayas sí, a hasta hacer en allá. tu vida, no. O sea, yo creo No, que hasta ese es allá. el mejor ejemplo de lo que puede Listo. hacer un Estado o un gobierno, si nos queremos meter ahí, Está por bien. las personas que no tienen acceso a tantas oportunidades. ¿Qué pasa con el que se le está entregando el subsidio y lo está usando para otros fines? ¿Qué No, crees es tú que debería pasar sencillamente con ese? no va a tener el mismo resultado. O sea, va Espérate, a pero quedarse. ¿y qué? ¿Y se le sigue dando? Bueno, no sé, ya hay que cuadrar Bueno, ahí, política. ahí es Hay donde que yo entro y decirle, yo oye, digo, si tú en algún momento no ese, calificaste para ese, eso, ya ese pierdes. es el poder de decisión. Eso es como que el que es becado, yo. El que, O sea, por exacto, ejemplo, es que debe estar yo condicionado. te voy a Porque yo poner creo que ejemplo. yo creo que hay personas que cuando tú le das un subsidio y ese poder de decisión, yo creo que le estás haciendo más daño que bien. No, yo no estoy de acuerdo con el subsidio, o sea, en el sentido de que yo te doy lo que tú necesitas, no pienses en más nada porque yo te estoy dando todo. O sea, eso no, esa parte no. Pero lo que yo pienso es en el generar las oportunidades iguales para todos, para Eso que sí, accedan. Ahora, eso sí, sin ser, no estoy rayando en eso sí. política socialista ni nada de eso, porque No, por aquí no ahí nos yo estamos no, metiendo en eso. ni en No. política ni nada de eso, Aún. ni estamos como que buscando No, avalar. ni por alisarlo No, en el que no. esta es una idea de esto y esta es una Por idea de esto y eso entonces me no, atrevo a porque no me poner el parece. ejemplo perfecto de Nayib Bukele, porque precisamente lo que le está haciendo es eso, o sea, generando las oportunidades para que todos accedan a la educación que necesitan. Si esas personas al final de su estudio, lo que sea, no llegaron porque es que todo el mundo no va a ser rico y millonario, pero por lo menos puedes tener una mentalidad diferente, puedes Claro. tener, enseñar otras cosas a tus hijos diferentes a las que te enseñaron tus padres o a los que tus abuelos le enseñaron a tus papás. O sea, Sí, por lo menos eso está sí, sí, cambiando. sí, claro Porque que es sí. que, o sea, te pongo el ejemplo, tú, millonario, tienes 5 hijos, tus 5 hijos todos no van a hacer las mismas cosas. Tus No. hijos, unos te van a salir más rebeldes, otro te va a salir más organizado, otro va a querer ser como tú, el otro te va a odiar. O sea, y van a pasar muchas cosas. Ahora te pregunto, tu calle, tu cuadra, ¿dónde te criaste? Recuerda, había Claro, gente que tenía palpable. menos que tú, ¿sí o no? Claro que sí. Y tú decías, no, en mi casa estamos barro. Pero ¿sabes qué? Hay Había gente, sí. tres casas más abajo, que estaban peor, Qué bueno. que estaban peor. Claro que Y sí. a mí también me pasó. También fuimos, o sea, los dos nos criamos en entornos así de barrios, de barrios. Entonces, había gente que tenía menos. ¿Por qué? Todos vivíamos en la misma cuadra. Todos vivíamos en la misma cuadra. Pero hay gente que todavía están allá y que viven así. Y se acostumbraron a vivir así. Sí. Sí, pero si todos tienen el acceso a la oportunidad y no la tomas, o sea, ¿ya qué excusa tienes? Es que no hay. Y es que yo ahí es donde no me gusta el señalamiento porque creo que o sea, yo no puedo tener acceso a todo y luego quejarme porque no lo tomé. Ya, eso, yo te voy a decir algo. Una persona, esos muchachos que están estudiando en esa universidad en El Salvador, que reciben todo eso,
Se me hace difícil que se estén quejando. Se me hace difícil pensar que cualquiera de ellos se esté quejando porque, ay, es que resulta que yo quería era una otra computadora. O sea, yo no creo que se estén quejando. Yo creo que eso no está pasando. O sea, en mi punto de No, vista. pero yo no estoy hablando de El Salvador. No, yo estoy hablando del ejemplo preciso de un estado que genera las oportunidades. Porque es que te pongo el ejemplo. Las personas de las que estamos hablando con mentalidad de pobreza, ¿cierto? No van a escuchar este podcast, no lo van a ver, porque no tienen internet, porque no tienen un celular. ¿Cómo les cambia la realidad a esas personas? O, mejor dicho, sí deberías cambiar la realidad de esas personas, o esas personas deberían seguir siendo pobres. Yo pienso que un gobierno debería garantizar eso. Eso es lo que te estoy diciendo, Un eso es gobierno lo que debería están garantizar haciendo ellos. eso. Están Estoy de acuerdo. garantizando de que la gente, no importa que tus papás no tengan trabajo, o que en tu casa no haya comida, tú vas a tener educación y recursos para que estudies. Claro. No, a mí me parece que Y eso... le estás cambiando la mentalidad a ese niño, a ese joven que está estudiando, que está preparándose para el futuro. Y le estás dando una buena educación. Le estás tratando de dar algo que está actual. Le estás enseñando cosas que necesita hoy en día. Eso es un paso, eso es un paso. Es un Y paso. yo creo que esas son las garantías que se deben cubrir. Sí, pero pero a nadie le están lavando el cerebro No, y a diciéndole, nadie. no, tú tienes que pensar de esta manera. Ahí No. sí está mal. Y eso es lo que pasa con otro tipo de gobierno que te subsidian, que te dan todo, entre comillas, pero Aparentemente. su rasero, o sea, su línea de igualdad es, todos vamos a ser pobres. Bueno, todos ustedes van a seguir siendo pobres. Pobres por igual. Es diferente. Todos vamos a ser iguales. ¿Sí? Igual de pobres. Exacto. O sea, no, ellos no se incluyen nunca. Ellos no se incluyen. No, claro que no. Pero esa es la igualdad que otro tipo de gobierno puede vender. Claro. No es política para los No que es están. política, no, Pero no. estamos hablando de si realmente existe la mentalidad de pobre o no, o la mentalidad de rico o no. Y cada entorno te va a crear una mentalidad. O sea, existe, pero se vuelve algo, para mí, ojo, esa es mi opinión, existe, pero se vuelve algo psicológico como que son cosas que la gente empieza a pensar gracias al entorno. O sea, que el entorno va a influir. Condicionado, es que es condicionado. El entorno influye. Condicionado. La gente con la que te rodeas influye. Por supuesto. La gente rica que habla de riqueza o que se demuestran como ricos en internet, te dicen que eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas. Pero es que eso no es tan... No, pero... Eso no es tan alejado pero- de lo que es cierto. Eso, ¿Y tú crees que eso es está bien. verdad? Yo creo que sí. Yo también, por eso, si una persona con escasos recursos se rodea de 5 personas con escasos recursos, que se están quejando todo el Sí, tiempo de la ahí está. situación, que es real, que tienen mala situación. Ahí está. Entonces, o sea, si funciona para el rico, también va a funcionar para el pobre. Ahí está. No, es que yo creo que o sea, estamos de acuerdo. O sea, eso ahí va al pelo. Yo creo lo mismo. Pero yo quiero ir un poco más. O sea, yo quiero ir donde las personas que no tienen... O sea, coloquémonos dentro del contexto de alguien que ya superó un poco esa barrera y, Que tiene acceso... se volvió una vaca púrpura, diferente al entorno en el que está. Decidió Exacto. salir de ahí, Decidió salir de ahí. Yo creo que si de alguien... la manera que haya sido. de la manera que haya sido y como yo creo que eso es lo que se necesita si por lo menos, o sea, si tú quieres dar un paso adelante y ahí es donde están los mayores sacrificios que tomar incluso y las decisiones más fuertes y tienes que estar dispuesto a eso y si es lo que quieres. Yo no sé de en qué va eso, porque hay gente que sí ha salido de miseria absoluta y han logrado cosas y se han convertido en personas millonarias con el paso del tiempo. O sea, que tienen historia de vida de decir, no, yo nací en un hogar pobre. Pero siempre o mamá o papá hicieron algo que cambió en algo eso y les enseñaron otras cosas. Sí, es que Sí. todo empieza con alguien, todo Sí, empieza, todo empieza con alguien que quiso cambiar eso porque el rico fue él, no los papás, pero el papá pudo ser el que tomó pero la el decisión. papá pudo haber por lo menos Ahí está. sembrado una semilla Ahí de está. inconformidad a lo Ahí que le está, estaba pasando. exacto. Y ahí están los sacrificios. De pronto el papá dice, y sabes que... Lo malo es que eso no sucede con todo el no, mundo. eso no sucede con todo el mundo. No todo el mundo está Y es dispuesto. una realidad que nos toca aceptar
Ahora, mi posición se mantiene en que el entorno te va a criar, te va a hacer que tú se forme una mentalidad en donde vas a ver escasez, corto plazo, todo eso. O sea, eso sí influye. Tanto como le influye al rico tener un entorno de abundancia. Claro, porque la mente está con menos limitaciones y todo eso. Mira, si todos tus amigos tienen carro y tú ves que todo el mundo habla de los carros y el carro y el carro, o sea, tú vas a querer, yo también quiero tener un carro. Y no es porque seas envidioso, sino porque yo también quiero, si ellos lo tienen, porque yo no lo puedo hacer. No, no desde la envidia, Claro. sino desde mi capacidad. O sea, si una Ujú. persona de carne y hueso, las mismas cosas que yo, lo logro yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Yo siempre pensé así. Es decir, si otra persona lo hizo, yo también lo puedo lograr. Yo también puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces, son varias cosas porque el papá o la mamá van a influir siempre entre si el niño eh, puede el día de mañana lograr ciertas cosas o no. ¿Ya? Pero son como que esas excepciones a la regla en donde se crían, a pesar de que hay pobreza y escasez, el hogar no deja de ser funcional, donde hay un papá que está presente, donde hay una mamá que está direccionando y hay ese respeto, porque ha pasado. También hay hogares donde hay escasez, hay pobreza, pero hay respeto, pero hay amor en la familia, que creo que esas son Son cosas valores, claro, que que ayudan, ayudan, ¿ya? por supuesto. Como también está la historia de la persona, del niño que fue abandonado, que fue a un orfanato y que de pronto esa circunstancia le generó un fuego interno que lo hizo salir adelante. Claro. O sea, son muchas cosas No, al no, final. mira, si esto es una carrera en la que todos estamos, definitivamente no todos atravesamos por el mismo camino, aunque queremos lograr el mismo objetivo. Sí, pues, cada quien va a llegar por el Cada camino quien va a llegar por el que camino vayas haciendo. que vaya haciendo desde donde le tocó salir. Desde donde le tocó porque esa es la decisión que nadie toma. Bueno, para el final de la jornada, ¿existe para ti la mentalidad de pobreza y la mentalidad de riqueza y abundancia? Sí existe, Sí existe. sí existe. Ok. Para mí sí existe una mentalidad de limitación Pero, porque, pero que esa mentalidad está. O sea, yo también o creo que sea, yo existe. creo que la mentalidad de limitación es precisamente eso, una limitación. O sea, yo estoy dentro de las limitaciones que me permite mi contexto. Y a partir de allí voy trazando el camino de mi vida desde la condición en la que yo nací Sí. y lo que yo quiero hacer y las decisiones que debo tomar. Hey, mira, ¿sabes qué, José? Es que te lo voy a poner más claro y preciso. Hey, si yo quiero ser una persona con mayor poder adquisitivo, el día de hoy tengo que revisar cuál es el poder adquisitivo que tengo y qué decisiones voy a tomar con el dinero que está entrando. No necesitamos poner números, Sí, porque sino ya eso es con los educación números que sea, financiera. educación financiera, pero para algunos los sacrificios son no salir el fin de semana para guardar ese dinero, para otros son bajar la comida de 3 a 2 veces al día. Pero son decisiones que cada uno tiene que Ya, tomar. sí, sí, son decisiones que se toman. Son conversaciones también con uno mismo y con la familia. Por ejemplo, los que tienen hijos van a saber que los niños a veces llegan en una edad en la que todo te lo piden. Y para ellos no existe Claro. ¿será que papi tiene? ¿Será que mami tiene? No, ellos dicen, ay, quiero que me regales esto. Papi, yo quiero esto otro, quiero esto otro. Y uno papá siempre dice, ay, yo le quiero dar, pero a veces uno le dice, por no querer darles todo, porque si tú le das todo, se va a Claro, malcriar. también. Tú le dices, no tengo, no tengo, no tengo. Al final dice, no, es que no tiene. El niño te va a salir con esa. No, es que no tiene. Es que papi no tiene. A mi hija me tocó decirle una vez. Porque ella me pedía cosas y le decía, hija, no. Yo no te pido nada porque es que tú nunca tienes. Y le dije, no, no es que nunca tengo. Es que no tengo para eso que tú quieres. Tengo para otras cosas. No tengo es para eso que tú me estás pidiendo, porque Bien. no lo tengo en el presupuesto, coger y comprar algo que tú de repente me pediste. ¿Ya? Y trato de acomodar esa conversación precisamente Claro. para que ella no No, y le estás dando la claridad de lo le que estoy pasa diciendo, ok, realmente. no se trata de que no hay, se trata de que no hay para eso, que es diferente a no haber absolutamente nada. Eso, es que eso. Ya. Es que ahí Entonces, ahí está. por eso es que te digo, entonces tú empiezas como a cambiar esa conversación, porque en el pasado de pronto si yo pedía a alguien, mi papá decía, no hay plata, no tengo plata, estoy limpio. Y entonces todas las veces tu papá te decía, estoy limpio, estoy limpio, estoy limpio, estoy limpio. Entonces nosotros somos Sí, unos sí. limpios. Oigan, para no se ensucie. La familia limpieza. Sí,
Exacto. Entonces, yo creo que si estás en la obligación, tú, si ya eres consciente de que, hey, en este momento no tengo todas las oportunidades que quisiera, ¿verdad? O mi familia no las tiene, pero soy consciente que debo salir de ahí, entonces voy a ver cómo logro salir de ahí, cómo cambio mi forma de pensar o mi forma de ver las cosas. Lo que no se nos puede olvidar A es la partir de ahí, empatía, de pensar que la otra persona es eso es pobre clave, eso es porque clave. quiere, no es que ellos son pobres porque quieren, Sí, entonces estúpido, ellos quieren no comer 3 días. estúpido. No, yo me levanté con ganas de no comer durante 3 días y que mis hijos estén todo el tiempo pidiendo de comer. Entonces yo elegí eso, yo quiero eso. O sea, esa falta de empatía creo que es fatal. Es fatal, es fatal, Eso no está es bien. fatal. Como está mal decir que el rico es malo porque tiene dinero o que tiene la obligación de darme dinero porque tiene. También está Tampoco mal. creo que sea lo correcto pensar, no, que es que este tiene dinero, entonces Es que, debería darme. Él consiguió su dinero de la forma que le ha conseguido. Y pensar que si él lo y consiguió, yo son sus también pudiera. decisiones. Son decisiones, ¿verdad? Lo que tú decías. Esa falta de empatía creo que Yo sí creo hay que que esa falta de erradicarla. empatía hay que erradicarla. Eso, Sí, sí, yo sí creo que eso es lo que no debería prosperar. eso es lo que... Y yo creo que ahí es donde se entrelazan ambas discusiones y creo que la falta de empatía, eso sí se ve mucho. Se ve Sí, es que y mucho y precisamente ese eso es lo que señalamiento de que eres pobre porque eres pobre y es tu culpa. él es pobre y es tu culpa. Entonces ya, como dice ella, ya no es suficiente con ser pobre, tener hambre o pasar necesidad, sino que es mi culpa. Sino que es mi culpa. Esa persona tiene que cargar con todo eso y adicional con la culpa de ser lo que es. Pero, a ver, yo voy a meterme aquí un ejercicio que tal vez nos metemos aquí y tocará cortarlo porque no terminamos. No, que Porque la gente comente lo que piensa al respecto. Me parece un ejercicio sí, chévere sí, sí, de que sí. pudiéramos exponer eso y decir, tomar una posición si es necesario y decir, hombre, yo también pienso así o yo creo que los pobres sí son pobres porque quieren. Hay gente que piensa eso. Pero que defiendan su argumento. Nos Sí, ¿cómo cuenten. defendería? Que Bueno, nos sí me cuenten, no, gustaría bueno, ellos, porque verlo. ¿Cómo defiendes el hecho de que de que digas que el pobre es pobre porque quiere? O yo no sé si se imaginan un tipo de pobre con capacidad de elegir. eso también, eso Porque también. precisamente a veces el que no tiene capacidad de elegir. Ya con que tú puedas elegir algo, ya estás por encima de eso, un poquito, Que esa es la extrema extrema, miseria. Extrema extrema. Y miseria y pobreza, eso que es una existe, realidad. es una realidad. Y no está en África, y No, no, está aquí, está en aquí. Colombia. Incluso hablamos, aquí en el podcast tuvimos a, a, ¿Qué fue? el Ah, astrocoleto, A Tato. a Tato. Y lo tuvimos y él dijo, en una parte él dijo, hey, aquí niños que ni siquiera sabían que era un cohete, creo, Triángulo, un triángulo. No sabían qué era eso. triángulo. Aquí en el Atlántico, en Barranquilla, en barrios que él dice que se metía y parecía que fueran en África. O sea, Tremendo, entonces, esas tremendo, personas pueden elegir. tremendo. O sea, Pero, no pueden elegir, o sea, están ahí. Ese es su entorno. y fíjate, esa falta de empatía que tenemos, porque tal vez algunos desconocen esta realidad y no alcanzan incluso a imaginarla, pero ojalá si están escuchando eso se den cuenta de que eso es algo que pasa. Y si tienes el deseo de salir adelante y tienes la empatía, es bueno desear salir adelante queriendo que todos también lo tengan. O sea, si yo, Sí. o sea, llegar a un punto en donde, hey, realmente si yo tengo la oportunidad de conscientemente ayudar a otro, hacerlo. Y yo creo que ahí es donde empieza el cambio. Y eso, y ya esta parte sí es política, hey, yo lo haría privado. Pues no le doy a ningún político a que reparta Nadie. nada, a nadie lo reparto yo solo. Y yo mismo, con las intenciones que hasta mi propia mente y corazón me permita. Porque ahí es donde empieza el daño. Y hay muchas personas con ganas de ayudar a otros y están los aprovechados que se quieren ayudar a ellos mismos. Sí, claro. ¿No? Hay gente que lo está haciendo. Hay gente que lo está Hay gente que ya haciendo. lo está haciendo. Eh, de repente, ese impacto que están logrando sí va a lograr un impacto
o sea, están impactando a muchas personas, pero de esas muchas personas van a ser muy pocas las que se van a Sí, destacar. sí, Porque no todo el mundo logra vencer como que ese sistema de creencias, a pesar de que te están diciendo cómo hacerlo. Porque hay gente que llegan a los barrios, que hay fundaciones que de verdad, fundaciones reales, que lo hacen de verdad, que llegan a los barrios, que tratan de enseñarles un arte, enseñarles, oye, pues enseñar manualidades, te enseñan a tejer, te enseñan a hacer una cosas con las que habilidad, te dan puedes, una te habilidad. da una habilidad que puedas usar para convertir en dinero. Sí. Bueno, de ahí pueden salir de 100 una o dos o tal vez tres personas que sí se destacaron, que montaron un negocio, que no sé qué, y pueden contarte la historia. Pero la gran mayoría, lamentablemente, van a preferir permanecer ahí. No tanto, Preferir, realmente preferir. eh, sí, creo que esa palabra de pronto no, pero sí no van a lograr. No. No preferir, pero esas personas no van a lograr el resto. De pronto porque en el camino dejaron eso a un lado o no pudieron seguir aprendiendo porque tenían que ir a hacer otras cosas. No sé. O sea, pero la mayoría no lo van a lograr. De pronto no se trata de escoger o de elegir qué cosa, porque ya dijimos, yo pienso que nadie elige ser pobre. Nadie elige ser pobre, como nadie tampoco elige ser rico. Pero eh, creo que en este sistema de pronto en el que vivimos, eh, está bien, o sea, está difícil crear oportunidades para todos de forma igual. O sea, la gente hace el esfuerzo de hacerlo, ¿verdad? Pero al final, muy pocos van a destacarse. Muy pocos van a destacarse realmente si, o sea, te enseño a tejer a 10 personas, seguramente uno va a montar un negocio con eso. El resto Eso no es lo van a cierto. hacer. ¿Por qué? No sé, es el fenómeno que existe. Yo creo que hace falta como más, no sé, tal vez más educación, más mentalidad. Trato de tratar de como encontrarle una explicación lógica a por qué pasa eso, pero habría que hablar con personas que estén ahí y preguntarle, ven, ¿por qué si te estaban enseñando esto, estabas aprendiendo, te saliste? ¿O porque ya no estás viniendo? Te vas a encontrar con un montón de historias de gente que te van a decir, no, yo no fui por esto, o no tengo para el material, o lo que sea. Vas a encontrar un millón de razones. Pero sí es curioso eso que tú dices, porque también hay un factor allí que hace ese switch, que hay personas que a partir desde esa condición han hecho un salto de 180 grados en su vida y hoy están en Que otra lograron, realidad lograron diferente. aprovechar esa oportunidad, lograron aprovecharla. Pero o sea, ¿por qué algunos la desaprovecharán? ¿Por qué la gran mayoría la desaprovechará? No sé. O sea, O si sea, el problema de la oportunidad ya está, ¿cuál crees tú que son los factores que nos demuestran que la gran mayoría está desaprovechando la oportunidad? ¿Y por qué? es una Y buena si a eso pregunta. le llamamos, y a eso es lo que se le está llamando mentalidad de pobreza. O sea, ahí creo que sí puede que esté un poco, o sea, creo que a eso sí sería una mentalidad de pobreza. O sea, creo que tiene más pobreza aquel que puede elegir, pero elige mal, que aquel que no puede elegir. O sea, que aquel que no puede elegir. Porque creo que el que vive realmente en pobreza no puede elegir, le toca vivir eso. Sí, se levanta a trabajar, se levanta a hacer muchas cosas, pero muchos sienten, o por lo menos sienten, que no hay más opciones, que no hay más salida, aunque las haya, o que no pueden acceder a esas opciones. ¿Ya? Pero aquel que le dieron la oportunidad, que le dieron todo, que tenía todo para hacerlo, igual que el resto, y no lo hizo, ese sí tiene una mentalidad de pobreza. Creo que ese sí ha elegido esa mentalidad, que aquel que no tiene la oportunidad ni tiene nada de eso. ¿Y o sea, qué características te vienen a la mente que conformen esa mentalidad de pobreza? O sea, se me viene más que una característica, se me viene un ejemplo. A ver, Y ese ejemplo precisamente está en la Biblia. ok. Sin volvernos ahora a llevar el podcast al tema bíblico, que no estaría mal, pero no es la intención de hoy. Claro. En la Biblia hay un ejemplo que se llama la parábola de los talentos.
Sí. Ok. Entonces, el señor llega y le da un talento, le da varios talentos a diferentes de sus siervos, y uno toma ese talento, lo multiplica, y cuando el señor llega dice, oye, aquí está lo que me diste y aquí está lo que gané con lo que me diste. Y después cuando llegas a otro, al otro de los talentos, dice, no, yo la verdad tuve miedo porque pensé que tú eras un hombre que ciega donde no siembra y que era fuerte. Entonces, Injusto. la verdad, injusto. Y lo que hice fue que lo enterré. Lo enterré y aquí está. Y él le dice, ¿sabes qué? Fuiste un inútil, porque ni siquiera lo metiste en un banco para que por lo menos cuando yo regrese reciba los intereses de todo ese tiempo que te di el dinero. Entonces, hay un sistema que esa persona tenía, y era precisamente el pensar muchas cosas, tener miedo y tener pensamientos contrarios solamente con la excusa, o sea, lo tomó como excusa para no hacer absolutamente nada. Todos tuvieron las mismas oportunidades, Tal pero vez cada quien tomó decisiones las mismas diferentes. oportunidades. El mismo talento, No, no, no. o sea, La tuvieron, misma oportunidad con diferentes talentos. sí, pero, o sea, no importa, o sea, créeme que al que le dieron talento, pero y produjo algo con eso, si le hubieran dado menos, lo hubiera hecho igual. También, porque no es un tema de talento, es un tema de oportunidad. Es un tema de decisiones. Ahí está. Es un tema de decisiones O sea, la en oportunidad caso. todos la tienen. Cuando todos tienen la oportunidad, Eso. se vuelve ya un problema de decisiones. De qué decisiones tomas con lo que aprendiste con tu oportunidad con esa oportunidad. ¿Qué decisiones tomas? ¿Qué decisiones tomas al final? Al final se vuelve eso. Pero es que estamos hablando de que traer a todos aquí a la oportunidad. Hay muchos que están en esta misma oportunidad. Todos tienen la misma oportunidad. Todos van a salir de la línea de meta al mismo tiempo. Todos corren bastante. Todos son buenos. Corran. Va a ganar uno. Hay otros que se esfuerzan y otros que no creen en que lo que están haciendo funciona, lo que sea. Pero algo va a pasar, que hay unos que van a llegar y otros no. Pero no podemos ignorar que debajo de eso está el que ni siquiera puede acceder a esa oportunidad. Son dos condiciones Que diferentes. creo que es el al que todo el mundo le dice que es pobre porque quiere. Y ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Mal. Pero si una persona que tiene oportunidad, que tiene el recurso, que puede acceder a eso, que le han entregado un talento, aún así sigue siendo escaso, si eligió eso. Ahí sí puedo decir, esa persona eligió ser pobre. Ahí está. Es pobre porque quiere, porque teniendo cómo no serlo, lo es. Ahí está. Y bueno, creo- creo que con eso podemos cerrar por hoy y me encantaría leer los comentarios de todos los que nos están viendo y que nos metamos un poco más en esta conversación que a pesar de que tal vez lo hemos transformado en un tema polémico, creo que debemos transformarlo en un tema de conversación para desde cada decisión que cada uno pueda tomar, qué solución puede aportar. Sí, menos desde- palabras y desde más cada momento acciones. cero. Desde cada momento cero. Cada quien tiene un momento cero en su vida. Entonces, Cómo se puede aportar y solucionar y entendiendo la realidad en la que estamos, en el país que estamos y el contexto que estamos, que tiene muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas que es necesario cambiar. Entonces, un saludo, un abrazo para todos y esperamos verlos en un nuevo episodio aquí en Momento Cero Podcast. Estos fueron José Obregón y Joel Muñoz. Nos vemos en una próxima oportunidad. chao.